Hace unas semanas, en una de esas noches que empiezan siendo inofensivas pero terminan torciéndose hacia lo inesperado, nos juntamos un grupo de amigos para tomar unas cervezas y charlar. Era viernes por la noche, y la semana había sido larga para todos. Así que la idea era relajarnos un rato y disfrutar de la compañía. Éramos 5. Fede, el anfitrión, Matías, que siempre traía algo nuevo e interesante para compartir, Lucas, el más serio y centrado del grupo, Tomás, el bromista, y yo, Germán, el que generalmente mantenía un pie en la prudencia, aunque esa noche las cosas fueron diferentes. Todo comenzó como cualquier otra reunión nuestra. Fede nos había invitado a su casa, que quedaba en un barrio tranquilo de las afueras de la ciudad. Nos instalamos en su sala, con unas cervezas frías, snacks, y la típica charla que iba de temas triviales a algunos más profundos, a medida que el alcohol comenzaba a hacer su trabajo. Al principio, hablamos de fútbol, de las chicas con las que estábamos saliendo, o intentando salir, de las complicaciones del trabajo, y de cualquier otra cosa que nos permitiera escapar un rato de la rutina diaria. Pero como suele suceder cuando se mezcla alcohol y amigos, la conversación empezó a desviarse hacia temas más oscuros y curiosos. Fue Matías quien, después de un par de cervezas, mencionó algo que captó nuestra atención de inmediato: la Deep Web. Todos habíamos escuchado historias sobre ese lado oculto de Internet, un lugar donde las reglas no existían y donde todo lo que estaba prohibido en la superficie se convertía en moneda corriente. Hasta ese momento, para nosotros, la Deep Web no era más que una leyenda urbana, algo de lo que habías oído hablar pero que nunca habías experimentado de primera mano. Pero Matías, siempre buscando llevar las cosas un poco más allá, sugirió que deberíamos intentarlo. Nos reímos al principio pensando que no era más que otra de sus ideas locas, pero el alcohol y la atmósfera de la noche nos hicieron pensar que tal vez, solo tal vez, podría ser divertido. Lucas, siempre el más cauto, intentó disuadirnos, recordándonos que había razones por las cuales la gente no debía meterse en la Deep Web. Pero Matías, que ya había tomado la delantera, ignoró las advertencias y nos convenció de que no pasaría nada. «Es solo por diversión, vamos a ver qué encontramos», dijo con una sonrisa que, en retrospectiva, parecía un poco forzada. Matías sacó su laptop, una máquina vieja pero confiable, y la conectó al Wi-Fi de Fede. Nos explicó rápidamente lo básico de cómo acceder a la Deep Web. Descargó el navegador Tor, un software que, según nos explicó, enmascaraba tu ubicación y te permitía navegar por sitios web que no eran accesibles a través de los motores de búsqueda tradicionales. Nos mostró cómo la Deep Web estaba dividida en diferentes capas, y cómo solo las más profundas contenían los sitios más perturbadores. Para nosotros, esto era solo teoría, pero ver a Matías manejarlo con tanta facilidad nos hizo sentir un poco más seguros. Nos llevó a la Hidden Wiki, una especie de directorio donde se listaban decenas, si no cientos, de enlaces a diferentes sitios dentro de la Deep Web. Al principio, lo que vimos no era tan impresionante. Había mercados de drogas, foros sobre teorías de conspiración, páginas de ventas de armas, y otros sitios que, aunque ilegales, no nos parecían tan impactantes como esperábamos. Pero Matías, con una determinación que no habíamos visto antes, siguió navegando, buscando algo que pudiera sorprendernos. Fue entonces cuando encontró un enlace que parecía fuera de lugar incluso para la Deep Web. Era un sitio llamado Blood Games. El nombre nos hizo fruncir el ceño a todos, pero Matías, con una mezcla de curiosidad y algo de arrogancia, decidió hacer clic. La página que se cargó era simple, casi minimalista, con un fondo negro y texto en rojo. No había imágenes, no había gráficos, solo un texto que describía lo que allí sucedía. Matías comenzó a leer en voz alta, y su tono, que al principio era despreocupado, comenzó a cambiar a medida que avanzaba. El sitio describía lo que ellos llamaban juegos, pero no eran juegos en el sentido convencional. Eran apuestas, pero no sobre deportes o eventos, sino sobre la vida y la muerte de personas reales. Personas que habían sido secuestradas y que eran sometidas a torturas extremas, mientras los usuarios apostaban grandes sumas de dinero sobre cuánto tiempo tardarían en morir. La apuesta principal consistía en predecir quién moriría más rápido después de que les cortaran la garganta. El que se desangraba más rápido perdía,
y aquellos que acertaban en su predicción ganaban una cantidad de dinero que se transfería automáticamente a sus cuentas. Nos miramos entre nosotros, sin saber qué decir. La atmósfera se volvió densa, como si el aire en la sala se hubiera vuelto más pesado. No era lo que esperábamos encontrar. Pensábamos que la Deep Web era oscura, sí, pero no habíamos imaginado que existiera un lugar donde la vida humana fuera tratada con tanta frialdad, como si fuera un simple juego de azar. Intenté hablar, decir que era mejor cerrar la laptop y olvidar que habíamos visto algo así, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Fue en ese momento cuando Matías, mostrando una faceta de sí mismo que no conocía, decidió seguir adelante. «Esto tiene que ser una broma», dijo, aunque su voz traicionaba una falta de convicción. «Vamos a ver hasta dónde llega». Ignorando nuestras miradas de advertencia, hizo clic en un enlace que lo llevó a la sección de apuestas. La pantalla cambió, mostrando una lista de nombres, edades y tiempos. Había fotos, aunque pixeladas, de personas en diferentes estados de angustia, algunas de ellas claramente moribundas. Nadie dijo nada. Era como si estuviéramos congelados, incapaces de procesar lo que estábamos viendo. Matías, en cambio, pareció entrar en un estado de trance. Se inclinó hacia adelante, estudiando los detalles, y luego, sin decirnos nada, ingresó los datos de su tarjeta de crédito. Al principio pensamos que estaba jugando, que no podía estar hablando en serio, pero cuando vimos la pantalla confirmando la transacción, supimos que no había vuelta atrás. «Es solo dinero», dijo, casi como si intentara convencerse a sí mismo tanto como a nosotros. «Vamos a ver si ganó algo». La primera apuesta fue en un hombre que ya estaba moribundo, con un corte profundo en la garganta. La cámara, que era de calidad sorprendentemente alta, mostraba un plano fijo de la víctima, desangrándose lentamente en lo que parecía ser un sótano oscuro y húmedo. Al fondo podías ver a otras dos personas, también atadas, esperando su turno. Matías apostó a que el hombre moriría en menos de 3 minutos. El cronómetro comenzó a contar. Los segundos pasaron lentos, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Observamos la pantalla, incapaces de apartar la vista, pero con un nudo en el estómago. Matías perdió la apuesta por apenas unos segundos. El hombre agonizó durante poco más de 3 minutos antes de finalmente sucumbir a la muerte. En lugar de detenerse, Matías decidió intentarlo de nuevo. Era como si hubiera algo en esos minutos, algo en la anticipación de la muerte, que lo hubiera atrapado. Apostó una y otra vez, cada vez con más desesperación en los ojos. El ambiente en la sala se volvió más opresivo, más oscuro, como si el horror de lo que estábamos presenciando se hubiera filtrado en las paredes. Cada vez que Matías ganaba, había un destello de satisfacción en su rostro, pero se desvanecía rápidamente, reemplazado por una creciente ansiedad por la siguiente apuesta. Era como si estuviera compitiendo contra algo invisible, algo que solo él podía ver. Finalmente, Fede no pudo soportarlo más. Se levantó de un salto y desconectó el router, cortando la conexión de inmediato. Todos lo miramos sorprendidos, pero nadie protestó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Matías estaba pálido, con las manos temblando mientras las alejaba del teclado. Fede volvió a enchufar el router, pero nadie mencionó la idea de reconectar la laptop. Nos levantamos en silencio, recogimos nuestras cosas y nos fuimos a nuestras casas. Esa noche no pude dormir, y estoy seguro de que los demás tampoco. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de esas personas en la pantalla, y el sonido del cronómetro seguía resonando en mi cabeza, como un recordatorio de lo que habíamos presenciado. Los días pasaron, y tratamos de dejar atrás esa noche, de enterrarla en lo más profundo de nuestras mentes. Pero algo había cambiado en nosotros, especialmente en Matías. Lo veía menos, y cuando nos encontrábamos, él parecía estar siempre distraído, con la mirada perdida en algún punto indeterminado. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, sus palabras eran escasas y cargadas de un tono sombrío que no le conocía. Sabíamos que algo andaba mal, pero ninguno de nosotros se atrevía a mencionarlo. Era como si esa noche hubiera creado un abismo entre nosotros, un silencio incómodo que ninguno quería romper. Todos estábamos lidiando con lo que habíamos visto de la única manera que podíamos, fingiendo que no había pasado. Sin embargo, era evidente que Matías no podía simplemente ignorar lo que había ocurrido.
Un par de semanas después de esa fatídica noche, empezamos a notar que Matías estaba cada vez más ausente. Dejó de responder a los mensajes del grupo de WhatsApp, y cuando llamábamos a su casa, su madre siempre decía que no estaba o que había salido. La preocupación comenzó a instalarse entre nosotros, pero seguíamos sin saber cómo abordar la situación. Fue Fede quien finalmente tomó la iniciativa. Una tarde de sábado, me llamó y me dijo que no había tenido noticias de Matías en varios días. Decidió que debía ir a su casa para ver si todo estaba bien. Me pidió que lo acompañara y acepté sin dudarlo. Nos encontramos en la esquina de su calle y caminamos juntos hacia la casa de Matías, sin hablar mucho. Ambos estábamos nerviosos, pero ninguno quería admitirlo. Cuando llegamos, la casa de Matías se veía como siempre. Una típica casa de clase media en un barrio tranquilo, con el césped bien cuidado y las cortinas cerradas. Tocamos el timbre, y después de unos momentos, la madre de Matías abrió la puerta. Tenía una expresión preocupada en el rostro, y nos invitó a pasar sin decir nada. Nos llevó a la sala, donde nos sentamos en el sofá, y entonces nos dijo lo que temíamos escuchar. Matías había desaparecido. Nos contó que hacía varios días que no lo veía. Había salido de casa diciendo que iba a encontrarse con unos amigos, pero nunca volvió. Al principio pensó que se había quedado en casa de alguno de nosotros, pero cuando llamó y nadie sabía nada de él, comenzó a preocuparse de verdad. Había llamado a la policía, pero ellos no habían encontrado ninguna pista. Matías simplemente se había desvanecido. El frío en mi estómago se intensificó. No podía dejar de pensar en esa noche, en lo que habíamos hecho, y en cómo Matías había empezado a obsesionarse con ese maldito sitio web. No pude evitar preguntarme si todo estaba relacionado, si de alguna manera, la Deep Web lo había atrapado, y ahora se lo había llevado. Pero ¿cómo podríamos explicarlo sin sonar como unos locos? Fede y yo intentamos tranquilizar a la madre de Matías, aunque no sabíamos realmente qué decir. Le prometimos que seguiríamos buscando, que haríamos todo lo posible por encontrarlo. Cuando salimos de la casa, ambos estábamos en silencio. La situación había dejado de ser un simple mal recuerdo. Ahora se había convertido en una pesadilla real. Decidimos que teníamos que hacer algo más. No podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando que Matías volviera por su cuenta. Así que, esa misma noche, nos reunimos en casa de Fede otra vez, pero esta vez sin cerveza, sin risas, solo con una determinación silenciosa de descubrir qué había pasado. Lucas y Tomás también vinieron, y nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, cada uno con una expresión grave. Le conté a los chicos sobre la desaparición de Matías, y sobre cómo la policía no había encontrado ninguna pista. Todos sabíamos, sin necesidad de decirlo, que esa noche en la Deep Web tenía que estar relacionada con lo que estaba pasando. Fede sugirió que volviéramos a conectarnos, a intentar rastrear el sitio web que Matías había encontrado. Quizás podríamos encontrar alguna pista, algo que nos dijera qué había pasado con nuestro amigo. Lucas, que siempre había sido el más racional, advirtió que era una mala idea, que no sabíamos con qué nos estábamos metiendo. Pero al final, la desesperación por encontrar a Matías ganó, y decidimos intentarlo. Matías había dejado su laptop en casa de Fede la última vez, así que la encendimos y volvimos a descargar el navegador Tor. Ninguno de nosotros estaba seguro de lo que encontraríamos, pero sabíamos que no teníamos otra opción. Con cada clic, sentíamos que nos estábamos adentrando más y más en un abismo del que quizás no habría retorno. Volvimos a la Hidden Wiki y empezamos a buscar el enlace al sitio de apuestas. Tomó un rato, pero finalmente lo encontramos. Blood Games aparecía en la pantalla, exactamente como lo recordábamos. Simple, oscuro, con esa misma tipografía roja que ahora nos resultaba tan ominosa. Fede hizo clic en el enlace, y la página se cargó rápidamente. Lo primero que notamos fue que la página había cambiado ligeramente. Había más nombres en la lista, más fotos, más víctimas. Era como si el sitio hubiera crecido desde la última vez que lo vimos. Pero lo que más nos impactó fue ver el nombre de Matías en la lista de usuarios recientes. Su nombre de usuario estaba ahí, junto con el monto de dinero que había apostado y las veces que había ganado y perdido. La realidad de lo que había sucedido nos golpeó como un martillo. Matías no solo había vuelto al sitio después de esa noche, sino que había seguido apostando. La suma total que había gastado era enorme, mucho más de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Era evidente que había quedado atrapado,
que se había convertido en parte de ese mundo oscuro, y que ahora estaba desaparecido porque había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Nos quedamos mirando la pantalla en silencio, sin saber qué hacer. Era evidente que habíamos desatado algo que no podíamos controlar, algo que estaba mucho más allá de nosotros. Fede sugirió que cerráramos la laptop y la destruyéramos, pero Lucas insistió en que necesitábamos llevarla a la policía, que tal vez podrían rastrear algo, alguna pista que nos llevara a Matías. Finalmente decidimos que Lucas tenía razón. La llevamos a la comisaría al día siguiente. Nos atendió un oficial joven que parecía más escéptico que preocupado. Le explicamos todo lo que sabíamos, incluyendo nuestra visita a la Deep Web, y cómo Matías había desaparecido después de involucrarse en ese sitio de apuestas. El oficial tomó nota, pero su actitud sugería que no estaba tomando en serio nuestra historia. Unos días después, recibimos una llamada de la policía. Nos informaron que no habían podido rastrear el sitio ni encontrar ninguna conexión entre la desaparición de Matías y la Deep Web. Nos dijeron que probablemente Matías había huido por su cuenta, tal vez debido a deudas o problemas personales, y que seguirían investigando, pero que no podíamos esperar mucho más. Sabíamos que no era verdad. Matías no era el tipo de persona que simplemente desaparecería sin más. Algo o alguien lo había atrapado, y ahora estaba perdido en algún lugar de ese abismo digital del que habíamos sido testigos. No había ninguna pista, ningún rastro, solo un vacío que había dejado en nuestras vidas. Con el tiempo, todos intentamos seguir adelante. Fede se mudó de ciudad, Lucas se enfocó en su trabajo, Tomás se volvió más reservado y yo no he vuelto a dormir bien desde entonces. Cada noche, cierro los ojos y veo esas fotos en mi mente, los rostros de esas personas, el cronómetro contando los segundos, y me pregunto si Matías está en algún lugar, atrapado en ese infierno, esperando que alguien lo encuentre. Pero lo peor de todo es que sé que nunca lo haremos. La Deep Web es un lugar donde las cosas desaparecen para siempre, donde la oscuridad es tan profunda que ni siquiera la luz más brillante puede penetrarla. Y Matías, nuestro amigo, se ha convertido en otra víctima de esa oscuridad. Así que aquí estoy contando esta historia. No porque quiera asustar a nadie, sino porque quiero que entiendan lo que hay allá afuera, lo que puede suceder cuando juegas con cosas que no comprendes. La curiosidad es peligrosa, y a veces puede llevarte a lugares de los que no hay regreso. Matías pensó que estaba jugando un juego, pero ese juego lo jugó a él, y ahora se ha ido. Si alguna vez sientes la tentación de explorar lo que no debes, recuerda a Matías. Recuerda lo que le sucedió y pregúntate si realmente vale la pena. Porque una vez que entras en ese mundo es posible que nunca encuentres la salida.